Increíble revelación. Mujer sorprende a médicos al dar a luz a un bebé de más de 1 metro. Diane María, una madre soltera de 32 años, se encontraba inmersa en un mar de emociones contradictorias. Las constantes náuseas de su embarazo habían pasado de ser un malestar cotidiano a una alarmante preocupación. Mientras revisaba las notas médicas y analizaba los resultados de las ecografías, una inquietud serpenteaba en su interior. El vientre que había empezado a crecer con tanta alegría ahora se convertía en un recordatorio constante de incertidumbre. Las primeras risas por el anuncio del embarazo se desdibujaban por un profundo temor. ¿Sería su hijo verdaderamente sano? Cada vez que acariciaba su abdomen, los antiguos consejos de su abuela resonaban en su mente: el esfuerzo siempre trae recompensa. Pero, ¿y si esta vez las cosas salían mal? La visión de su abuela, fuerte y decidida, se contrastaba con la suya, llena de dudas y miedos. Recordaba el sacrificio que su abuela había hecho al criar a su madre sola, cómo trabajó largas noches en el hospital para darle lo mejor a sus hijos. Ella nunca se detuvo, enfrentaba lo que viniera con una sonrisa. María deseaba hacer lo mismo, pero frente al espejo, las grietas de su inseguridad se hacían más visibles. Las constantes especulaciones de su familia, que antes la apoyaban incondicionalmente, empezaron a llegar como balas. ¿No has pensado en que tal vez no sea un niño común?, comentaban sus tías con un tono que teñía de sorpresa y miedo la convivencia familiar. En su trabajo, donde todos la respetaban por su dedicación, los murmullos empezaron a surgir sutilmente en las pausas del café. La presión de cumplir con las expectativas, la mirada curiosa de sus colegas, casi podía sentirla como un peso aplastante sobre sus hombros. ¿Se atreverá a ser madre soltera en un entorno donde los chismes florecen?, se preguntaba. Pero antes de que pudiera procesar plenamente estos pensamientos, una voz intrusiva le cortó la respiración. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaban, cada vez más pesados. Con la cuenta atrás del parto acercándose, sus noches se llenaban de insomnio. Las preguntas eran abrumadoras. ¿Qué pasaría si su hijo difería de lo que el mundo consideraba normal? Y en ese punto de quiebre, empezó a notar algo extraño: su vientre se hacía más grande de lo que le había indicado el doctor. La incomodidad crecía con cada semana que pasaba, y la ansiedad comenzaba a convertirse en su compañera constante. El día del parto, la sala de emergencias se llenó de susurros. Mientras los médicos y enfermeras se movían a su alrededor, ella escuchó una frase que la hizo helar: esta longitud no es nada común. Su mente estallaba en pensamientos, su ser se cuestionaba. ¿Y si todo lo que había aprendido de su abuela, sobre el valor y la resistencia, se ponía a prueba en ese instante? ¿Era capaz de enfrentar los desafíos que se le venían encima? Y justo allí, en medio de la tormenta, el futuro de María se tornaba en un enigma, un desafío que apenas comenzaba. María despertó en una habitación blanca y fría, y la claridad del día se colaba a través de las cortinas goteando sobre su piel. Sentía el dolor del parto aún resonar en su cuerpo, pero había un nuevo sonido que llena el aire, un llanto fuerte y vigoroso que la llenó de una mezcla de temor y asombro. Ella había dado a luz a un bebé extraordinario, y el eco de esa singularidad palpitaba en su pecho como un tambor. «Es un niño sano», había dicho el médico con una expresión entre la sorpresa y la admiración. Sin embargo, el aliento de María se atrapaba en su garganta. ¿Qué significaba eso para su futuro?
La fragilidad de la noticia se desdoblaba ante sus ojos y tenía que asumir, a partir de ese momento, una realidad que ningún plano ni consejo podía prepararla. Mientras los días pasaban, los rostros familiares de aquellos que la rodeaban adquirían una nueva dimensión. La abuela de María aparecía como un espectro, un recordatorio de la fuerza que había guiado su vida hasta aquí. En el espejo, sin embargo, María no veía a esa abuela. En su lugar, ocurría un duelo interno entre la imagen de una madre fuerte y la de una mujer abrumada por la expectativa ajena. ¿Podría ser su versión de madre, el ícono resiliente que había afirmado ser en su mente? Su bebé se convirtió en su motor. Visitó a médicos y especialistas, y a pesar de las distintas opiniones sobre su pequeño, descubrió una tenacidad que no sabía que poseía. En cada consulta, se preparaba meticulosamente. Llevaba un cuaderno repleto de preguntas, estadísticas, experiencias previas de otros padres cuyo viaje era similar al suyo. María se sentía como una detective en busca de soluciones, armándose de conocimiento para navegar con confianza a este nuevo mundo. A medida que ajustaba su rumbo hacia el cuidado de su hijo, su forma de relacionarse con el trabajo también mutaba. Su ambición no se esfumaba, al contrario, emergió como un faro. En lugar de esperar compasión, se convirtió en una voz firme que propuso nuevas ideas en su equipo. Abogó por el trabajo remoto, sugiriendo formas en que la compañía podría adaptarse más a las realidades de sus empleados. Sabía que su experiencia podría servir de puente entre la vida profesional y las necesidades familiares. Sin embargo, no todo fue un camino recto. Las críticas eran como puñaladas en el aire. ¿Te parece que te pone en una mejor posición para liderar? Las voces de sus compañeros retumbaban en su mente. Pero cada vez que escuchaba a su hijo llorar o reír, se fortalecía en su determinación. Si iba a ser madre y 706 un profesional competente, lo haría a su manera. Las noches sin dormir se alternaban con descubrimientos. Uno de esos momentos iluminadores ocurrió cuando su pequeño sonrió. Era un gesto que transformó no solo su tristeza en alegría, sino su perspectiva general sobre la vida. Para ella, cada sonrisa representaba un pequeño triunfo en una serie de desafíos interminables. Podía sentir que cada día que pasaba, el niño alimentaba su resistencia, herencia de su abuela, y al mismo tiempo despertaba su creatividad innata. María se encontraba en la encrucijada de una elección importante. En un evento laboral, un antiguo jefe le ofreció una posición sobresaliente en su empresa, pero significaba pasar más tiempo fuera de casa, justo cuando más necesitaba estar presente para su hijo. Era el dilema que la haría sopesar el valor del éxito profesional contra el amor incondicional. Sabía que este momento definiría quién sería en el futuro, una mujer dividida entre sus aspiraciones o una madre luchadora capaz de construir un sendero donde ambos mundos podían coexistir. Con cada latido de su hijo, ratificaba su determinación, no iba a perder la oportunidad de ser quien realmente quería ser. Y en el silencio de la noche, una idea surgió en su mente, una posibilidad de integrar su rol en el trabajo con su papel como madre. ¿Sería capaz de unir esas dos partes de su vida en una sola? Pero antes de que pudiera definir su estrategia, encontró un mensaje inesperado en su correo electrónico. Era de un grupo de investigadores solicitando su ayuda y experiencia basada en su experiencia reciente. Se dio cuenta de que, quizás, esta sería la clave que había estado buscando. El valor de compartir su historia era más grande de lo que imaginaba. Ahora, su vida tomaba un nuevo rumbo, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Una decisión se acercaba, y con ella, la posibilidad de un impacto mayor del que jamás había esperado. La pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿estaba lista para dar ese salto? La luz de la mañana entraba en la habitación y reflejaba la tensión que María experimentaba al contemplar el correo electrónico. Su corazón latía con fuerza mientras leía el mensaje de los investigadores.
Estaban interesados en su historia, en su viaje como madre y en las especificidades de su experiencia. Las palabras impacto y contribución resonaban en su mente, como campanas anunciando una oportunidad que no podía dejar pasar. Sin pensarlo dos veces, comenzó a redactar su respuesta. Sabía que su experiencia era única, pero había una voz interior que la cuestionaba, ¿en realidad tenía algo valioso para ofrecer? Dedicó cada instante entre el llanto de su hijo y los momentos de calma a formular sus pensamientos. Esta actividad que antes le parecía imposible, ahora brotaba de su interior como un torrente. Se dio cuenta de que su historia no solo era suya, sino que podría influir en otros, tal como ella había buscado inspiración en relatos ajenos. Mientras escribía, un nuevo objetivo comenzaba a tomar forma en su mente. No solo quería ayudar a los investigadores, quería encabezar un movimiento. Su papel como madre la había llenado de una convicción renovada, ya no se trataba solo de su hijo, sino de un mensaje que debía ser transmitido. Podía ser una voz para otras mujeres en situaciones similares, esas que luchaban por mantener equilibrados los dos mundos. Con esa determinación, comenzó a delinear un enfoque. Decidió que su propuesta incluiría un blog donde compartiera sus experiencias, un lugar donde otras madres pudieran encontrar no solo consuelo, sino también estrategias prácticas y profesionales para fusionar su rol familiar con el ámbito laboral. Era un desafío monumental, pero lo abordó con la metodología que había cultivado en sus visitas médicas, análisis, estructuración y, sobre todo, el coraje de compartir su vulnerabilidad. En el trabajo, sus propuestas sobre el trabajo remoto comenzaron a encontrar eco. Conversaciones informales con colegas llevaron a encuentros formales con la gerencia, donde su voz se volvió cada vez más fuerte y articulada. María no solo defendía su idea, la fundamentaba con datos y estadísticas, tocando el corazón de un sistema que necesitaba adaptarse. La admiración de algunos compañeros se convirtió en apoyo, mientras que otros reaccionaron con escepticismo. Las críticas volvían a rondar, cuestionando si tenía la capacidad, la credibilidad. Pero esta vez, la inseguridad, aunque persistente, se vestía de determinación. Una noche, tras un largo día, mientras jantaba su cena fría en la mesa con su hijo en la otra habitación, recibió una notificación en su teléfono. Un artículo en línea había destacado su propuesta. La emoción se mezcló con el nerviosismo al ver que su nombre aparecía junto a otros autores influyentes. Era un pequeño paso, pero uno importante. Estaba forjando su identidad, no solo como madre, sino como una profesional capaz de abrir caminos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El trabajo en su blog y su propuesta se entrelazaban con la vida familiar, a veces llevándola al límite. Las noches seguían siendo un mar de insomnio, pero ahora cada amanecer traía consigo la esperanza renovada de que estaba construyendo un legado. En uno de esos momentos de reflexión al alba, María se preguntó, ¿era el camino que había elegido el correcto? La presión para demostrar su valía profesional y cumplir su papel como madre a veces se sentía abrumadora, y aún no había logrado encontrar un equilibrio estable. Entonces, nuevamente, un correo irrumpió su calma. En esta ocasión, era una invitación a un encuentro de expertos en desarrollo familiar y profesional. La posibilidad de presentar su historia en una conferencia era abrumadora. ¿Podía ser que su relato contara tanto como para resonar con una audiencia aún mayor? Sin embargo, enfrentaba un dilema, ¿estaba dispuesta a compartir su vulnerabilidad ante extraños? Aunque la oportunidad de ampliar su influencia era tentadora, sabía que no solo su carrera, sino también su vida familiar podía quedar en la balanza. Mientras María cerraba el correo, una mezcla de ansiedad y emoción la invadía. Estaba al borde de un descubrimiento clave sobre sí misma y su capacidad de superar obstáculos. La verdadera pregunta era, ¿tendría el valor de dar ese siguiente paso, de abrir su corazón y su historia al mundo? La respuesta se acercaba, pero todavía quedaba un camino por recorrer.
No podía dejar de pensar en la invitación a la conferencia. Cada vez que cerraba los ojos, se imaginaba frente a un público que la observaba en silencio, esperando sus palabras. Era un sueño que hacía poco parecía inalcanzable, pero ahora la oportunidad era palpable. Sin embargo, el miedo a la superficialidad como madre y profesional la mantenía despierta por las noches, cuestionándose si lo que tenía que contar realmente sería significativo. Consciente de que la preparación para el evento requeriría su enfoque completo, decidió dedicar las siguientes semanas a perfeccionar su discurso. Utilizó cada momento libre, cada pausa en su rutina diaria, para explorar su conexión con el tema que quería presentar, sintiendo que cada palabra podía ser un paso hacia una transformación personal. La idea de no solo hablar, sino comunicar un mensaje que resonara con otros, le infundió un nuevo propósito. Armada con su laptop, María comenzó a delinear los puntos clave de su charla. Reflexionó sobre su travesía, la lucha por equilibrar su papel como mamá y su desarrollo profesional, las emociones de sentirse conectada y, a la vez, aislada. Sabía que había muchas mujeres que se encontrarían en sus palabras. El proceso de autoanálisis la llevó a recuerdos que había guardado en un rincón de su mente, esas noches en las que sentía que sus lágrimas eran la única compañía. Recordó las veces que debía asistir a reuniones con ojeras marcadas en su rostro, sintiéndose incapaz de centrarse, compartiendo dudas que nunca se atrevería a expresar en voz alta. Mientras trabajaba en su presentación, la convicción de que debía ser auténtica comenzó a alzar su voz interna. Aquí es donde ella encontró su fortaleza, una verdad personal que iría más allá de cifras y estadísticas, la historia de cómo vivir la maternidad también podía implicar vivir las propias ambiciones. Preparar su mensaje no solo era un acto de preparación, era un viaje hacia las aguas profundas de su ser. Sin embargo, no todo el mundo alrededor de María estaba convencido de que su travesía merecía ser narrada. Un colega que había mostrado su escepticismo hacia las propuestas laborales de María la confrontó un día en la oficina. ¿De verdad crees que tu historia puede interesar a alguien? Lo que la gente quiere son resultados, no cuentos. Sus palabras resuenan en su mente como un eco perturbador en un momento de confianza, desafiando su valía profesional y personal. Podía sentir el asalto a su seguridad, la visión de sus sueños desvaneciéndose en el aire. Con cada comentario desalentador, su determinación crecía, decidida a demostrar que su voz importaba. Escribió su respuesta a esa objeción: la auténtica conexión humana va más allá de los resultados. Estos estaban moldeando su narrativa y encadenando su evolución en un proceso mayor de autodescubrimiento. Cada ensayo frente al espejo se convertía en una revelación de su fuerza interna, pero aún sentía el peso de la duda colgando sobre su cabeza. En esos simulacros de presentación, lograba interiorizar que su experiencia no solo tocaba su vida individual, podía servir para ofrecer un espacio a quienes luchaban en silencio. La emoción de sus descubrimientos se entrelazó con enfrentamientos internos que la llevaron a reconsiderar sus propios estigmas sobre el fracaso y la vulnerabilidad. A medida que se acercaba la fecha de la conferencia, un giro inesperado la descolocó, recibió un avance de los organizadores. Quería saber si estaría dispuesta a ser parte de un panel de discusión con otros ponentes sobre el tema de la maternidad y el trabajo. La presión aumentaba y una marejada de ansiedad la envolvía. ¿Podía soportar la expectativa de compartir su historia frente a personas que también luchaban? Una nueva pregunta apareció, desafiándola: ¿sería suficiente su voz para abrir una conversación significativa? Finalmente, mientras la noche anterior a la conferencia se extendía, las dudas comenzaron a mezclarse con una chispa de emoción. María sabía que se encontraba en un cruce de caminos fundamental, un punto en el que cada decisión la definiría. Pero, a pesar de la creciente inestabilidad de sus emociones, la claridad llegó: era verdaderamente posible que su historia, con toda su vulnerabilidad y fortaleza, pudiera cambiar la narrativa de muchas personas. El ruido en su mente se disipó con la certeza:
Esta era su oportunidad y estaba decidida a no dejarla pasar. Sin embargo, justo en el momento de cerrar su computadora, una llamada inesperada la sorprendió. Al otro lado de la línea, una voz familiar y preocupada le decía que tenía que tomar una decisión inmediata sobre una crisis en casa. Justo cuando estaba preparada para abrirse al mundo, se tenía que enfrentar a una nueva prueba. ¿Podría conseguir mantener el equilibrio entre su rol como madre y su ansiado papel como conferenciante? La tensión en el aire era palpable. María escuchó la voz de su madre al otro lado de la línea, cargada de preocupación. Una crisis en casa significaba que debía elegir, atender la situación familiar o concentrarse en su inminente presentación, el momento que había estado preparando durante semanas. Cada palabra de su madre amplificaba las dudas que había estado tratando de silenciar en su mente. ¿Por qué las dificultades parecían multiplicarse justo cuando estaba lista para dar un paso hacia adelante? Con una respiración profunda, se sentó en el borde de su cama, el corazón acelerado. La realidad de su papel como madre se entrelazaba con su aspiración profesional, y la batalla entre ambas facetas parecía más intensa que nunca. Recordó la voz de su colega destilando escepticismo, pero esa crítica ya no podía tocarla como antes. Había un trasfondo en su historia que necesitaba compartir, una historia que podía servir a otras mujeres que, como ella, enfrentaban la presión de cumplir con expectativas cuando, en el fondo, se sentían fragmentadas. Decidió que en esta ocasión no dejaría que el miedo dictara su reacción. ¿Qué haría una madre resuelta?, se preguntó. En un instante, se sintió impulsada a actuar. Llamó a su madre y le explicó que, aunque estaba lista para ayudar, no podía abandonar su compromiso con la conferencia. Mamá, necesito ser yo propuesta. No solo por mí, sino por todas las mujeres que se sienten como yo en este momento, dijo con firmeza. Aquellas palabras parecieron calmar a su madre, quien aceptó que cada uno tenía sus propias batallas que pelear. Ya en la tranquilidad de su habitación, María cerró los ojos, enfocándose en lo que quería transmitir. Cada ensayo realzaba su autenticidad, pero había un elemento que necesitaba incorporar, la intersección entre ser madre y profesional. Quería dejar en claro que las historias personales son siempre poderosas, especialmente cuando se comparten desde un lugar de vulnerabilidad. A medida que se acercaba el día de la conferencia, las dudas comenzaron a desvanecerse lentamente. María se dio cuenta de que su viaje personal podría trascender su propio entendimiento de la maternidad. Esa noche, a punto de dormir, comenzó a escribir notas para el panel de discusión, redefiniendo lo que esta experiencia significaba para ella. Invertir en tu sueño no te convierte en una madre ausente, anotó, y esa frase resonó cual mantra en su mente. Decidió que no solo debía hablar de sus propias luchas, sino también de las victorias que nacen cuando uno se permite ser auténtico en su búsqueda. El día siguiente amaneció con un brillo especial. La fecha límite se acercaba, y al abrir su computadora, un torrente de confianza fluía a través de ella. María asistió a la conferencia con el objetivo de no solo hablar, sino de conectar. Cuando se subió al escenario, el mar de rostros expectantes la alentó. Se dio cuenta de que, independientemente de los resultados del evento, había algo más significativo en juego: compartir su verdad. Mientras comenzaba su presentación, algo en su interior vibraba. Su voz resonaba más fuerte que nunca, llevando un mensaje que trasciende la idea de ser simplemente una madre o una profesional. Justo al entrar en una historia clave sobre su lucha, una mezcla de emoción invadió el aire del auditorio. En ese instante, supo que estaba cumpliendo con su propósito. Sin embargo, al finalizar su intervención, un sorpresivo ente del público interrumpió, su rostro enérgico levantando la mano con un comentario desafiante que la tomó por sorpresa. ¿Y qué pasa con las mujeres que nunca logran equilibrar ambos mundos? ¿Qué hay de sus historias? La pregunta resonó en la sala, y en un segundo,
el desafío se convirtió en una nueva dirección de su mensaje mientras un escalofrío la atravesaba. ¿Cómo seguir adelante y, al mismo tiempo, capturar la multitud? ¿Era su historia suficiente o debía abrirse a otra narrativa? María sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Esa pregunta lo cambiaba todo, y la incertidumbre devoró la confianza que había edificado durante días. A medida que miraba las caras en el público, vio no solo curiosidad, sino también angustia y desesperación. La voz de la mujer resonó en su mente, un eco que desafiaba su narrativa elaborada. Era evidente que muchas de esas mujeres habían lidiado con la misma pregunta en soledad y ahora sentían un vacío profundo ante las expectativas impuestas sobre ellas. ¿Qué se siente estar atrapada entre el deber y el deseo?, reflexionó para sí misma. Comprendió que su lucha no era única, era un fenómeno colectivo que merecía ser explorado. La determinación de responder a esta inquietante inquietud creció en ella. Mientras se acomodaba en el estrado, se permitió llegar a la vista del público, sintiendo cómo las miradas cocinaban su próximo movimiento. En ese momento, decidió no rehuir la pregunta. Era la oportunidad que había buscado. Se centró en la idea de la autenticidad, no solo la suya, sino la de cada mujer que se sentía incomprendida en su viaje. Es cierto, comenzó sosteniendo su mirada en la mujer que había planteado el interrogante. No todas logran equilibrar la balanza entre ser madre y profesional, y eso está bien. Las historias de lucha y fracaso también son valiosas. Se abrió a su propia vulnerabilidad, compartiendo aquella carga que había llevado en silencio, noches desveladas, decisiones difíciles y momentos de inseguridad. Su voz se tornó más intensa, impregnada de una sinceridad inquebrantable. Ese instante se convirtió en un deshielo, donde barrió las barreras entre su historia y la de las demás. Al concluir su intervención, la sala estalló en aplausos. Sin embargo, dentro de ella persistía la sensación de que todo esto era solo el comienzo. Su corazón latía con fuerza, alimentado por una nueva fuente de inspiración. Ahora que había tocado una cuerda sensible, intuía que había más mujeres dispuestas a compartir sus propias narrativas. Después de la presentación, se acercaron a ella varias mujeres, y cada una compartió sus vivencias, tejiendo una red de experiencias y anhelos. La chispa de las historias ajenas la impulsaba a profundizar aún más en su propio entendimiento, mientras preguntaba, ¿y si esas historias pudieran unirse para crear algo más grande? Regresó a casa esa noche sintiéndose transformada. Más que una madre o una profesional, María comenzó a verse como un puente entre esas experiencias, una líder forjada en la realidad de la vida cotidiana. Se sentó frente a su computadora y escribió, no solo sobre su propia vida, sino sobre las voces que había escuchado. Se dio cuenta de que debía dar forma a un espacio donde las mujeres pudieran compartir su intimidad, un proyecto que uniera sus historias y luchas. Sin embargo, no todo era simple. El eco del comentario desafiante seguía presente, y la duda de si era capaz de llevar a cabo esta nueva misión la perseguía. Cómo liderar un cambio en un mundo que ensombrece las voces femeninas, se cuestionó mientras las palabras se deslizaban por la página. Esa noche, un nuevo reto se encajó en su mente, debía confrontar no solo sus propios temores, sino también la estructura que mantenía a tantas mujeres en la sombra. Al cerrarse la computadora, se dio cuenta de que había un nuevo camino por recorrer, uno que requeriría valentía renovada. Mientras apagaba la luz, una idea poderosa la atravesó. Es hora de crear un espacio donde todas las historias importen, donde podamos construir juntas. Pero, ¿cómo empezar sin perderme en el proceso? Con esta nueva dirección en mente, María sabía que tendría que desentrañar los miedos que aún la ataban. El próximo paso no solo definiría su carrera, sino que también podría ser el círculo que permitiera a otras mujeres alzar su voz. La mañana siguiente la encontraría ante un desafío monumental, dar vida a un proyecto que podría cambiar la narrativa para muchas.
La mañana llegó como un lienzo en blanco, y María se despertó sintiendo un renovado sentido de propósito. La idea del nuevo proyecto no la abandonaba, pululaba en su mente como un estallido de luces. Preparó su café con la determinación de alguien que se enfrenta a una misión que trasciende lo personal. La convicción de que podía ser la voz que unificara a tantas mujeres la emocionaba, pero también la aterraba. Sentada en su cocina, rodeada de las becas que la acompañaban cotidianamente, comenzó a escribir un esbozo de lo que podría ser su proyecto. Conectar experiencias. Crear un puente. Hacer visible lo invisible, anotó. Sin embargo, en el fondo de su mente, la pregunta persistía: ¿cómo lo hago realmente? Decidida a no dejarse consumir por las dudas, se dirigió a su lugar de trabajo. En el camino, se sintió invadida por una mezcla de ansias y temor. ¿Cómo compartiría su idea con otras? ¿Quiénes serían sus aliadas en esta travesía? Cada rostro cotidiano que cruzaba su mirada parecía un recordatorio de la lucha que cada mujer enfrenta. Al llegar a la oficina, el ambiente parecía un contraste entre la rutina habitual y ese fuego que ardía en su interior. Su compañera de trabajo, Clara, notó su alteración. ¿Qué te pasa, María?, preguntó con esa familiar curiosidad. Sin pensarlo, María se sintió impulsada a compartir su visión. Le relató su deseo de crear un espacio para que las mujeres compartieran sus historias, ese anhelo que había empezado como un susurro y ahora reverberaba con fuerza. Clara, visiblemente intrigada, se mostró interesada y sugirió organizar una reunión que incluyera a otras compañeras. Podríamos hacerlo después del trabajo. Una especie de brainstorming, dijo, animándola en su proyecto. Esa pequeña chispa de apoyo le brindó a María el aliento que necesitaba. Sin embargo, no pudo evitar sentir una oleada de incomodidad. ¿Era capaz de liderar encuentros donde se discutirían experiencias tan profundas? La inseguridad la embargó una vez más. ¿Y si las historias de otras son demasiado dolorosas? ¿Quién soy yo para guiar este proceso?, reflexionó. La idea de convertir su propia vulnerabilidad en un camino hacia el crecimiento colectivo la desafiaba. Durante las siguientes semanas, incluso mientras intentaba equilibrar el trabajo y sus responsabilidades familiares, María planeó la reunión. Los días previos, las dudas la acorralaban. Pero había algo liberador en confesar esos miedos a Clara y a otras compañeras que mostró dispuestas a participar. Se entendían. Sabían que no sería fácil abrirse, que el camino podía estar lleno de tropezones. Cada conversación se sentía como una especie de entrenamiento que la ayudaba a forjar su definición de liderazgo. El día de la reunión, la sala que habían reservado estaba adornada con sillas dispuestas en círculo, un gesto consciente para brindar un ambiente acogedor. María se sintió un torbellino de nervios y expectativas. Antes de que comenzara, recordó las historias compartidas en el evento precedente, la conexión que se había formado. Con una determinación renovada, se plantó frente a todas. Hoy no solo hablamos de desafíos, sino también de fortaleza. Este es un espacio seguro para que cada una sienta que su historia cuenta, expresó. Los primeros minutos fueron duros, llenos de silencio y vacilaciones, pero luego, una a una, comenzaron a fluir las emociones. Palabras transformadoras estaban surgiendo en aquella sala. Las historias compartidas no solo eran relatos de lucha, también se entrelazaban con risas y momentos de luz. María sintió cómo su energía se transformaba, cada experiencia relatada le daba fuerza para seguir guiando el camino. Al finalizar la reunión, había un nuevo sentido de comunidad. El temor que antes la había acompañado se desvaneció lentamente. Sin embargo, una nueva inquietud se posó en su corazón: ¿es suficiente esto? ¿Cómo podemos seguir avanzando? La respuesta podía requerir más de lo que imaginaba. Al salir de aquel encuentro, se sintió en la cúspide de la montaña, mirando hacia el vasto horizonte de posibilidades.
Pero, ¿cuál sería el próximo paso? La idea de que esta solo era la primera etapa de un proceso más complejo comenzó a formarse en su mente. María había dado un paso significativo, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. La incertidumbre se apoderó de ella una vez más. ¿Y si el verdadero desafío es lo que vendrá después? La semana siguiente fue un torbellino de emociones. María se sumergió en la vorágine de correos electrónicos, llamadas y mensajes, tratando de evaluar cómo avanzar después de la reunión. Las historias compartidas resonaban en su mente, pero el eco de sus preguntas no cesaba. ¿Es suficiente? ¿Cómo traducir todo esto en acción? Despertó cada mañana con el nudo en el estómago. La visión de algo tangible comenzaba a formarse, pero también llegaba el aluvión de retos. En su retorno a la oficina, notó que el ambiente parecía darle la espalda a su nueva causa. Las conversaciones entre colegas giraban en torno a lo cotidiano, los proyectos triviales, mientras que ella luchaba por mantener su propósito a flote. Decidió que era hora de establecer algo más estructurado. María tomó un cuaderno y empezó a delinear cada paso que había de dar. Se propuso establecer tópicos para futuras reuniones, resaltar la importancia de crear un legado de apoyo entre mujeres. Pero cada título que escribía parecía girar sobre el vacío, había tanto que comunicar, pero ¿cómo hacerlo sin trivializar las experiencias? Esa ambigüedad la atormentaba. Una noche, sumida en sus pensamientos, recordó una frase que su abuela le había enseñado: las palabras tienen poder. De repente, las historias no eran solo anécdotas personales, eran testimonios que forjaban conexiones. Así fue como decidió personalizar el enfoque. En lugar de solo hablar de luchas, enfocaría cada encuentro de manera que cada participante se viera a sí misma como la heroína de su propia historia. Esto le dio un sentido de dirección. Al día siguiente, convocó a Clara. Estoy pensando en dar un nuevo enfoque a nuestra próxima reunión, le explicó. Clara, siempre entusiasta, la alentó a compartir su pensamiento con las demás. Mientras discutían, María comenzó a notar una transformación en su propio discurso, una nueva energía que emanaba cada vez que hablaba sobre su visión. Clara, fascinada, sugirió que incluyeran un espacio para ejercicios de autoafirmación y ejercicios prácticos que las mujeres pudieran utilizar en su vida diaria. Desde ese momento, cada paso que daba se sentía como un acto de reivindicación personal. Sin embargo, ese ímpetu se encontró con nuevos obstáculos. El día de la segunda reunión llegó y María tuvo que luchar contra un nuevo demonio interno, la comparación. Al entrar a la sala, observó a cada mujer en su círculo, sintiéndose como un impostor entre fuertes historias. ¿Qué tengo yo que aportar?, pensó. Pero una chispa de determinación brilló dentro de ella. Se planteó que, aunque las historias fueran diferentes, la vulnerabilidad era un camino común. Su voz tembló cuando finalmente habló, pero las palabras fluyeron con autenticidad. Hoy no seremos solo oyentes, sino protagonistas de nuestro camino. Cada una de nosotras tiene un poder latente y enfrentemos ese desafío juntas. El encuentro tomó un rumbo inesperado. Las mujeres comenzaron a compartir herramientas más allá de sus historias, ideas creativas sobre cómo apoyarse mutuamente. María escuchó en silencio, observando cómo su deseo de ser líder se transformaba en un catalizador para otras. El espacio evolucionaba, y quizás, su papel no era solo guiar, sino también aprender de cada una de ellas. Pero, mientras la conexión se fortalecía entre las participantes, el temor acechaba nuevamente. María comenzó a cuestionar cómo escalar todo esto. ¿Debería llevar nuestro intercambio a un nivel superior? ¿Existen riesgos ocultos en este camino? Con cada paso, la incertidumbre parecía intensificarse. Se dio cuenta de que el verdadero desafío ya no era solo compartir sus experiencias, sino también cómo manejar la creciente expectativa que había comenzado a surgir. Con una mezcla de emoción y aprensión, dejó la reunión,
mientras una nueva inquietud la consumía, ¿estaré preparada si esto realmente se expande? La noche le trajo otra revelación inquietante: no solo necesito liderar, debo aprender a manejar lo que implica este crecimiento. El camino por recorrer se presentaba cada vez más intrincado y la sensación de que algo estaba cambiando en ella resonaba en cada rincón de su ser. María sintió que el verdadero viaje se desataba, y la pregunta latente ahora era: ¿podré enfrentar lo desconocido que acecha en cada nuevo paso? El día siguiente floreció con el mismo manto de incertidumbre que la noche previa había dejado caer. María se encontró en su escritorio, llena de inquietudes que pululaban como moscas. Se sentó en su silla, insegura si era, de hecho, la persona adecuada para llevar a cabo lo que se comenzaba a gestar. La presión por liderar, por ser el ejemplo que había querido ser, recaía sobre sus hombros como un peso casi insoportable. Consciente de que no podía permitir que esas dudas la consumieran, decidió tomar un respiro y regresar a lo básico, su propósito. Hizo un pequeño ejercicio de reflexión, anotando en su cuaderno lo que realmente quería lograr. Crear un espacio de confianza, permitir que las voces femeninas resuenen sin miedo, y cultivar un sentido de pertenencia. Sin embargo, al final de su lista siempre emergía la misma pregunta angustiante: ¿es suficiente? A medida que los días progresaban, María continuaba asistiendo a las reuniones y cada vez se sentía más conectada con las participantes. Comenzaron a compartir más que simples historias, estaban abriendo sus corazones. Pero al mismo tiempo, cada sollozo y cada risa prolongaban el eco de sus propias inseguridades. ¿Era su rol simplemente el de una intérprete entre las historias de vida ajenas, o sería capaz de articular sus propias vivencias como partes igualmente valiosas del tejido que intentaban tejer como grupo? Una tarde, decidió asistir a un taller de desarrollo personal en el que un orador invitado hablaría sobre autenticidad y liderazgo. María se sentó en la última fila, como quien no quiere ser vista. A medida que el orador compartía su perspectiva sobre el poder de la vulnerabilidad, María sintió que algo se desbloqueaba dentro de ella. La clave no es ser perfecta, sino ser auténtica, resonó en su mente. Las palabras se ataron a su deseo de dar un paso adelante, de dejar de lado la imagen pulida del líder que había construido y abrazar la realidad de ser un ser humano en proceso. Esa noche, con el espíritu renovado, se sentó a escribir. Esta vez, no solo en su cuaderno de notas, sino sobre un papel más grande, uno que representara sus aspiraciones. Hoy me comprometo a liderar desde la autenticidad, a compartir mis vulnerabilidades, porque son mi fortaleza. El acto de plasmar sus sentimientos la llenó de energía renovadora. La próxima reunión la preparó con un enfoque delicado y deliberado. Decidió que abriría la sesión compartiendo un episodio de su propia vida, una experiencia donde había sentido miedo e incertidumbre. Al exponer su fragilidad, confió en que las demás harían lo mismo, y que esa conexión emocional reforzaría el ambiente de confianza. Al llegar al encuentro, las miradas de sus colegas eran expectantes. María se sintió algo intimidada, pero al mismo tiempo empoderada por su decisión. Las palabras fluyeron, primero con vacilación, pero luego con una pasión que sorprendió incluso a su propio interior. Al finalizar su relato, una atmósfera diferente había empezado a emerger. Las mujeres comenzaron a compartir sus propias historias de miedo y superación, creando un mosaico de experiencias que, a su parecer, era más poderoso que cualquier discurso previamente ensayado. Sin embargo, cuando vio el entusiasmo y la conexión que se desató en la sala, una nueva inquietud se instaló en su mente. ¿Podré sostener esta atmósfera en futuras reuniones? ¿Cómo puedo garantizar que esta autenticidad perdure y no se diluya en lo cotidiano? Con cada interacción, la demanda que sentía sobre sus hombros se duplicaba. La presión por no solo servir como modelo sino como pilar se volvía cada vez más intensa. Al cerrar la sesión, mientras el grupo se dispersaba, María sintió que había dado un paso hacia adelante,
pero también se dio cuenta de que nuevos retos estaban por venir. No solo he abierto una puerta, sino que se han presentado múltiples caminos que aún no comprendo del todo. La pregunta que la 690 perseguía ahora la apresuraba a tomar riesgos más profundos. ¿Cómo puedo seguir expandiendo este nuevo paradigma sin perderme en el proceso? Mientras regresaba a casa, el eco de su propia voz resonaba en su mente cada vez más fuerte. La noche se cernía sobre ella como una capa de misterio, y una pregunta inevitable latía en su interior: ¿estoy dispuesta a enfrentar el desafío que se avecina? La vida de María había tomado un rumbo inesperado. Había pasado de ser una madre novata llena de inseguridades a convertirse en una voz potente y un catalizador de cambio. Con cada paso dado en las últimas semanas, se había afianzado en su autoridad, no solo como madre, sino como líder dentro de un nuevo movimiento que celebraba la autenticidad y la conexión femenina. La siguiente reunión estaba programada para el día siguiente. María se daba cuenta de que había crecido más de lo que jamás imaginó. Aquella confusión inicial sobre su papel había mutado en una convicción fuerte. En su mente, el desafío que enfrentaba no era solo personal. Era colectivo y estaba destinado a generar un impacto desbordante en cada mujer que decidiera ser parte de su proyecto. Esa noche, cuando se sentó frente a su computadora, se sintió inspirada por todo lo que había aprendido de las mujeres que se habían abierto a ella. Decidió que debía formalizar su visión. Comenzó a estructurar un programa. No sería solo un lugar para compartir historias, sino un espacio seguro para empoderar a cada mujer a encontrar su voz y fortalecer su identidad, ambas cosas fundamentales en sus vidas. Mientras escribía, las ideas fluían con fuerza. Decidió que incluiría sesiones de discusión, talleres sobre autoconfianza y, por supuesto, plataformas donde las participantes pudieran narrar sus experiencias. Cada elemento de ese plan reflejaba su propio viaje y las lecciones que había ido acumulando. La claridad de su misión resonaba en cada palabra que tecleaba: conectar, empoderar, transformar. La siguiente reunión comenzó con un aire de expectativa. María decidió abrir el encuentro de manera diferente. Al mirar a cada una de las mujeres en la sala, en aquel espacio iluminado, se sintió abrumada por la conexión que habían cultivado. Hoy, no solo vamos a hablar de nuestros miedos, sino que vamos a transformar esos miedos en oportunidades, anunció, sintiendo el eco de su voz en la sala. La energía era palpable. Cada compartición esa noche se sintió como un baile. Unas se integraban en el relato de las otras, apoyándose y aportando su luz. María, al escuchar a sus compañeras, sintió como con cada historia se rompían barreras, como las vulnerabilidades compartidas se convertían en fortalezas colectivas. Era un hecho: había hallado su lugar no solo como madre y profesional, sino como una mujer comprometida con un propósito significativo. Con cada reunión, la misión se volvió más clara, y pronto un grupo cerrado de mujeres comprometidas comenzó a tomar forma. Decidieron unirse para trabajar en un proyecto más grande, una plataforma digital donde las mujeres pudieran compartir sus historias y experiencias, obteniendo el apoyo y la comprensión que todas ellas necesitaban. Había forjado algo especial. Sin embargo, al pulir su propuesta para esta nueva plataforma, una inquietud volvió a asomarse: ¿estoy realmente lista para atravesar esta nueva frontera? La duda se apoderaba de ella. Pero cada vez que miraba a su hijo y recordaba los sacrificios de su abuela, se reafirmaba en su propósito. La paz que venía al saber que estaba construyendo algo que beneficiaría a muchas otras la llenaba de determinación. La primera versión de la plataforma se lanzó con éxito. Fue un espacio encantador, donde cada mujer podía expresar su historia sin temor a la crítica. El crecimiento fue exponencial. La conexión que buscaban se estableció, y las mujeres comenzaron a encontrar consuelo en la vulnerabilidad de la autenticidad. María, aunque al principio había temido ser insuficiente, ahora se reconocía a sí misma como parte de un movimiento más grande.
El reconocimiento no tardó en llegar. Los medios comenzaron a interesarse en su propuesta innovadora. Una invitación para un programa informativo local llegó a sus manos, lo que significaba otro paso adelante para contar su historia y la de las mujeres que ahora apoyaba. En ese momento, sintió que sus dudas eran solo sombras de un pasado que había superado. Al mirarse en el espejo aquella mañana, no solo vio a una madre o a una profesional, vio a una pionera, una mujer que había hecho frente a sus miedos y había forjado una nueva forma de vivir. María, llena de confianza, tomó la decisión de presentar su proyecto al mundo, y en ese momento, se dio cuenta de que sus experiencias habían creado un puente para que otras pudieran cruzar. Así, en una cadena de eventos que comenzó con el simple deseo de ser una buena madre y profesional, había crecido hasta convertirse en un vehículo de cambio. Internalizó la verdad que había aprendido: la autenticidad es el primer paso hacia el cambio, y ese cambio comienza dentro de uno mismo. María había conquistado no solo su propio camino, sino el de muchas otras. Hoy, no solo había alcanzado un reconocimiento individual, había demostrado que ser madre soltera dedicada y una profesional capaz podía coexistir, y que cada historia, incluida la suya, tenía el poder de transformar vidas. Las dudas se habían desvanecido, y la esencia de su ser brillaba con una luz radiante. María, ahora, era un faro para quienes buscaban su propio camino. Nunca olvidará que en medio del caos, de los temores y las expectativas ajenas, había hallado su voz auténtica y valiosa. Entonces, caminó hacia un futuro que sería suyo, lleno de promesas nacidas de la lucha. Si has sido tocado por esta historia, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que más personas puedan descubrir esta transformación verdaderamente inspiradora. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta increíble conclusión. Y, por último, no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de superación personal. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de contribuir a la difusión de este contenido. Hazlo ahora.